Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a tener que tratar hoy un tema, es obligado, el tema del monotributo. ¿Por qué motivo? Porque todos sabemos que el día 20 vence el pago de la cuota mensual. Teóricamente, el día 20 también estaría venciendo la actualización que hay que hacer para esta fecha. Pero como hay un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, cosa que introduce cambios importantes en el régimen de monotributo. Bueno, el tema de la propia recategorización que está estipulada para el 20 de enero abre un fuerte interrogante. Entonces, para tratar estos temas estamos con el doctor César Litwin. Bueno, estamos hablando de que hay registrados más de 1.700.000 monotributistas. Si sumamos los monotributistas sociales, estamos hablando de un universo de 2 millones de personas. Es mucha gente. Y bueno, la gente tiene que saber, ¿pago la cuota mensual antes del 20? Me recategorizo, quedo fuera del monotributo, las cuotas se van a actualizar un 35,3% como prevé el proyecto de ley para el año 2021. Bueno, estos son uno de los interrogantes de los monotributistas. No sé lo que usted opina, doctor. Sí, bueno, muchas gracias por la convocatoria. En rigor de verdad, estamos hablando de mucha gente, como usted bien dijo, que está involucrada en el monotributo y debería tener certezas que hasta el día de hoy no la tiene. Hay una recategorización que vence el 20 de enero. Yo creo que de hecho debe estar prorrogada porque el proyecto de ley no fue tratado todavía por el Congreso, fue presentado el día 30 de diciembre recién, y este proyecto de ley trae cambios fundamentales. Y yo diría los cambios tienen tres pilares. El primer pilar es que define el índice. ¿Qué significa la definición del índice? En cuánto se incrementan los topes, que es muy importante para quedarse dentro del monotributo, que es un privilegio, y la verdad que el que está dentro del monotributo paga muy poco impuesto respecto al que sale del monotributo, es un salto al vacío, y el índice que se estableció, por lo menos que han sido informados, iba a ser del 35,3%, bastante cercana a la inflación promedio, quizás no muy cercana a la inflación específica de algunas actividades que han tenido. Eso significa que los topes se van a incrementar en un 35,3. Esto va a cambiar, El por tope y supuesto, la el monto de cuota, la cuota, el tope y la cuota, ¿sí? Esto va a y cambiar el la cuota monto de la mensual. cuota, y podemos hacer el cálculo, obviamente no es tan difícil, pero sería bueno que salga formalmente en el proyecto de ley, en la ley que sea aprobado por el Congreso. En segundo lugar, el pilar que tiene esto muy importante es que durante el 2020 algunos contribuyentes que están dentro del monotributo están en forma irregular porque han superado los topes establecidos en cada categoría, y ahí puede darse dos situaciones: contribuyentes que voluntariamente fueron al régimen general y contribuyentes que se quedaron irregularmente dentro del monotributo, para los cuales el que se fue voluntariamente al régimen general puede regresar en la medida que su facturación en el año no haya superado el 25% de la categoría máxima a la que pertenece. Eh, y en ese caso vuelve de nuevo al régimen simplificado, al régimen del monotributo. Simplificado es una manera de decir, porque este proyecto de ley es bastante complejo, ¿sí? En segundo lugar, aquellos que se quedaron en forma irregular, si tampoco superaron ese tope del 25%, pueden seguir quedándose en el monotributo. Quiere decir que esto regulariza situaciones respecto de incumplimientos que ha habido en el año 2020, donde se estableció una norma de que no se iba a excluir de oficio a algunos sujetos del monotributo que estaban pasándose de categoría por sus ingresos. Y en tercer lugar, y esto es lo más complejo, se establece un puente entre el que sale del régimen simplificado y va al régimen general.
esto normalmente es un salto al vacío, un salto al abismo entre ¿Esto un de cuánto, cuánto, contribuyente, cuánto es la diferencia? por Porque creo que se ejemplo, multiplica por 5. en una prestación de servicios, en la categoría máxima, el que está en la categoría máxima va a pagar de monotributo al año 59.000 pesos aproximadamente, y si tiene los mismos ingresos y está dentro del régimen general, sin, sin esta nueva normativa, pasa a pagar 789.000 pesos por año. O sea que Una barbaridad. es una diferencia muy, muy grande. Lo que trata esta tercer parte de la norma proyectada es un régimen transitorio que permite morigerar un poco el salto al vacío en el monto, permitiendo en el IVA las siguientes herramientas. El contribuyente va a facturar de IVA el primer año un 50% de la alícuota, es decir, en lugar del 21 el 10,5, el segundo año un 30% de la alícuota, un 14,7, y el tercer año un 10% de la alícuota, un 18,9. Y además se va a tomar un crédito fiscal presunto, equivalente a el 17,35% de las compras en el periodo, y también un crédito fiscal equivalente a una doceava parte mensual del 50% de la alícuota sobre el límite superior de ingresos de la actividad máxima que esté, pero entre las dos no se puede superar el tope del 75% del débito fiscal. O sea que la idea es que en el IVA se ingrese como mínimo el 25% del débito fiscal. Y en el impuesto a las Ahora, ganancias se doctor, establece, sí, eh, no, la pregunta es la siguiente. ¿Es mucha la gente que, porque cuando uno mira las categorías, el grueso de los monotributistas está en las categorías más bajas, sí. de la D para abajo? Son muy pocos los monotributistas que podrían llegar a superar o habrían superado el tope máximo establecido para el monotributo, al cual ahora, si se aprueba este proyecto de ley, tendrían estas facilidades para pasar al régimen general. ¿No es poca la gente? No, no es poca porque lo que se dio para evitar el salto al vacío es el enanismo fiscal. Muchos se quedaron alojados en el monotributo en las categorías más altas, cuando en rigor de verdad tenían ingresos muy superiores, y entonces lo que hacían era la diferencia pasarla a la informalidad para evitar pagar tanto por el régimen general. Entonces, yo creo que esto es una solución, no sé si es la mejor solución porque a mi gusto es muy compleja. Estamos hablando de contribuyentes pequeños que no mueven mucho el amperímetro de la recaudación, que no tienen un gran interés fiscal recaudatorio y que no tienen tampoco estructura de asesoramiento y administrativos correspondientes, y estar calculando crédito fiscal presuntos de una manera, de otra, con topes, y el gasto deducible también tiene un porcentaje sobre la factura del periodo anterior. Creo que lo hicieron bastante complejo, pero el objetivo se cumple, más allá de la complejidad, de que el salto no sea un salto tan grande y esté en una situación intermedia entre el monotributista y el que pasa a ser responsable inscripto, tomando estos créditos fiscales presuntos y estas deducciones especiales en ganancias. Se le reduce Ahora, todos estos sustancialmente el monos, problema. sí, pero este monotributista va a tener que contratar algún contador, algún especialista en impuestos, justamente por lo que dice usted, por la complejidad que tiene esto. Una de las ventajas del monotributo es que uno lo puede administrar en forma individual, uno mismo, porque finalmente lo único que tiene que hacer es hacer un pago mensual, y como ahí está todo, está el impuesto, está el aporte previsional, etcétera, él con el pago cumple con todas las obligaciones. En cambio ahora, al pasar a este régimen intermedio, me parece que va a tener que tomar
bueno, va a tener que contratar a alguien que lo asesore y eso implica honorarios, el pago de Sí, honorarios por parte de sí, los siempre es monotributistas. importante estar bien encuadrado, para lo cual es importante asesorarse y para lo cual en cada recategorización también estar bien orientado. Pero digo, en este caso en particular va a ser mucho más necesario todavía tener un apoyo, una ayuda en el cálculo, porque estamos hablando de profesionales autónomos, de oficios, plomeros, electricistas, etcétera, que no tienen una base clara de cómo calcular todo esto. Por ejemplo, en Uruguay se aplica, hay un régimen simplificado que se aplica una escala sobre el ingreso nada más, equivalente entre el 3 al 12%. Entonces depende el nivel de ingresos, pagará el 3 o pagará el 12 de su ingreso. Y nada De lo más que facturó, de lo que de facturó. lo Y que eso es muy facturó en el mes, simple. Eso es muy lógico. simple. Es una calculadora con el monto de la factura y un porcentaje. La verdad es Exacto. que es Ahora, doctor, complejo. sí. Sí, No, es para ir cerrando complejo. por el tiempo. Sí, Eh, la cuestión es lo siguiente, lo que el monotributista tiene que saber es que él este mes, antes del 20, tiene que pagar la cuota, que es el mismo valor que estaba pagando hasta ahora, porque no tiene ninguna variación, y tendrá que esperar a que salga la ley y, lógicamente, las disposiciones que adopte la FIP para poder ver si se tiene que recategorizar o no, si sigue en el monotributo, si entra en ese régimen transitorio, etcétera. Ahora, esto prácticamente nos lleva a febrero o marzo, porque si todavía el Congreso yo, no lo trató, en el mejor de los casos que lo llegara a tratar este mes, todas las disposiciones que después tiene que tomar la FIP, esto se patea prácticamente, y más aún en medio de vacaciones, se patea para marzo. yo coincido porque esta ley, que tiene que ser tratada por el Congreso, debatida, pasada por diputados, después por senadores, después necesita ser reglamentada. Es más, algunas de las disposiciones delegan la reglamentación, el detalle analítico de algunos de los temas estos de créditos fiscales presuntos o de deducciones especiales. Con lo cual, sin lugar a dudas, no se llega al 20 de enero para ser muy categórico y yo creo que esto va a pasar para febrero o marzo para adecuarlo a este nuevo régimen, a este nuevo proyecto en el caso de ser aprobado. Da la sensación que va a ser aprobado, pero también necesita ser reglamentado. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por hacer estas aclaraciones y esclarecer a los monotributistas que estamos hablando de un universo de 2 millones de personas y que lógicamente todos quieren estar bien encuadrados, no tener ningún tipo de incumplimiento y me parece que todas estas aclaraciones son muy, pero muy importantes, además de saber cómo podría llegar a ser el nuevo régimen si es aprobado por el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.